representante titular del Banco Central del Paraguay, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, es máster en Derecho de los Mercados Financieros y en Gestión Pública y Derechos Económicos. Con ustedes, María Elena Acevedo. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Es complejo ciertamente a esta hora, luego del almuerzo y luego de tener toda una mañana con conferencistas tan interesantes, pero me gustaría compartir con ustedes un poco, trayendo a colación lo que vimos esta mañana, entender cómo un banco central, preocupado de mandatos tales como la estabilidad financiera, la política monetaria, se involucra en temas de sostenibilidad y cómo esto tiene sentido. Me dirán que tal vez, es un camino necesario el de los bancos centrales en torno a cómo funcionan o al interés que tienen en la estabilidad de los precios. Pero quiero ir un poquito más y comentarles cómo el Banco Central del Paraguay entiende que estos asuntos vinculados a la sostenibilidad forman parte y son necesarios para encarar y el abordaje de temas vinculados a la estabilidad financiera y a la política monetaria. Hoy a la mañana comentaban tanto Aníbal Peloso como Martín, Jorge, lo hizo también de alguna manera Matilde, que hablar de temas de sostenibilidad necesariamente nos remite a hablar de las dimensiones de la sostenibilidad. Mucho se repitió y creo que a todos nos queda muy claro que hablar de sostenibilidad y la perdurabilidad en el tiempo involucra necesariamente un respeto por el medio ambiente, una consideración a los contenidos sociales o a las dimensiones sociales que involucra y ese adicional necesario imprescindible de la economía, la consideración de la economía. Esto es así y a todos nos queda muy claro, por eso creo que todos estamos aquí. Pero a ello tenemos que sumar dos elementos más, que hoy hizo mención Margarita cuando abordaba el tema del ESG y las oportunidades y riesgos, que es hablar de innovación y hablar de gobernanza. No podemos hablar de sostenibilidad si no existe gobernanza, políticas internas en las organizaciones y si no miramos de cara a la innovación. Eso es imprescindible para hablar de sostenibilidad. Y en ese tema de la innovación y de la gobernanza, los involucrados o las partes interesadas somos muchos. No solamente el sector privado, sino también el sector público, cada cual en el rol que le cabe y en los mandatos que les caben. Pues bien, en este mandato o en esta idea, el Banco Central del Paraguay se suma a estos intereses o a esta visión respecto a la sostenibilidad. Y fíjense ustedes que no traigo un mandato explícito o una visión y misión que sale de lo tradicional, de algo que ya está contemplado en el plan estratégico de la organización y que a diferencia de otras organizaciones o de otros bancos centrales en el mundo, como el Banco Central Europeo, el Banco Central Inglés, por ejemplo, de Gran Bretaña, que incorporan ese mandato explícito, hablar de la misión y de la visión del Banco Central tal vez en ningún momento menciona la palabra sostenibilidad. Sin embargo, si no consideramos la sostenibilidad como un tema vinculado a la eficiencia del sistema financiero, a la posibilidad de la estabilidad de precios o a esa visión integral de un sistema financiero, probablemente, si no es sostenible, esto no sea viable. El Banco Central se ve como una institución técnica independiente, ciertamente, y en el marco de sus mandatos, ustedes van a ver conmigo, van a transitar conmigo cómo la idea de sostenibilidad se incorpora. Este es el mandato del Banco Central, esto es lo que dice la ley, esto es lo que señala nuestro marco jurídico. ¿Sí? El mandato del Banco Central está muy claro, está tanto en la Constitución Nacional como en la identificación de sus objetivos en la ley orgánica que la desarrolla. Y fíjense ustedes que tampoco vamos a encontrar explícitamente la palabra sostenibilidad. No está. ¿Quiere decir que no existe? ¿Quiere decir que no es necesario, que este es un abordaje un poco presionado por el contexto del cual nos hablaba el día de hoy José? Vamos a hablar un poquito de esto. Ciertos catalizadores para entender que la sostenibilidad
o la asunción de consideraciones en torno a los riesgos climáticos o los riesgos sociales y ambientales al interior del sistema financiero son relevantes, tienen que ver con estos catalizadores. Existen catalizadores que son externos al Banco Central, externos tal vez al país, pero que resultan tales porque son compromisos asumidos por el Estado paraguayo en estos temas. El Acuerdo de París, indefectiblemente, es un punto crucial para hablar de sostenibilidad, porque el Estado paraguayo en el 2016 incorporó o instrumentó dentro de su ordenamiento jurídico, creando derechos positivos, estos compromisos internacionales. Es decir, que esos objetivos de desarrollo sostenible o la consideración del cambio climático iba a ser concerniente e importante para el Estado paraguayo. A ello se suma la Comisión Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible del Paraguay, que son el entorno dentro del cual el Paraguay pretende cumplir con estos compromisos vinculados al medio ambiente, al cambio climático, al combate al cambio climático y a la sostenibilidad finalmente. Pero además de estos componentes o estas adiciones, estos compromisos que son externos a la organización, al Banco Central, el propio Banco Central fue tomando conciencia o fue considerando igualmente otras visiones o lecciones aprendidas de otros bancos centrales, tales como el Banco Central inglés, del que habíamos hablado hace un momentito, que señalaron que es relevante hablar de cambio climático y estabilidad financiera y política monetaria. Tal es así que el Banco Central se une a otras organizaciones internacionales o otros esfuerzos internacionales, como la Red de Enverdecimiento del Sistema Financiero, la Red de Bancos y Financieras para la Sostenibilidad, así como con otros actores como la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI, por sus siglas en inglés. Y todos ellos reconocen o de alguna manera fueron trabajando y desarrollando conocimiento, capacidad para el entendimiento común de que estos temas son relevantes para organizaciones públicas, organizaciones privadas, para los bancos centrales y para los estados. Entonces hay un reconocimiento interno, un compromiso interno propio de la institución que hace que temas de sostenibilidad formen parte de nuestra consideración. Pero vamos a lo concreto. ¿Cómo le afecta a un banco central el tema de riesgo social, ambiental o riesgo climático? ¿Cómo? Parecería que es algo completamente ajeno a su función natural, a su función a lo largo del tiempo. Sin embargo, no podemos dejar de negar que el cambio climático, los riesgos ambientales y sociales tienen un efecto directo tanto en la actividad económica, en el sistema financiero, en las instituciones financieras y en los clientes de las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque en esta canalización del crédito, desde los superavitarios a los deficitarios, evidentemente, cuando ocurre un hecho climático, recordemos que prácticamente el 80% de nuestra economía en el agro está apalancada por el sistema financiero, puede repercutir finalmente en los depositantes o en aquellas personas que han dejado en el banco sus ahorros para la gestión o para que ellos realicen la intermediación financiera. Entonces, en esa idea de que hay un impacto en la actividad económica toda, en las personas que están integrando el sistema financiero y en los clientes, porque los clientes luego van a tener este efecto dinamizador o geométrico en torno a los resultados de las entidades financieras cuando se afecta la capacidad de pago, entonces vemos que hay compromiso, hay una manera de entender que está comprometida la estabilidad financiera, la solvencia de las entidades financieras y así la eficacia, la integridad del sistema financiero como un todo. En esa tesitura es que el Banco Central en el 2018 emite una regulación, ya le hizo mención Omar hace un momento con su presentación, vamos a recorrer también por allí, pero pretende incorporar o de alguna manera instrumentar a través de una regulación la manera o un estándar para que las entidades del sistema financiero, en caso de que otorguen créditos a actividades vinculadas o con impacto ambiental o social, se establezcan ciertos criterios o ciertas pautas y tengan ciertos sistemas denominados SARAS para poder gestionar eficientemente estos riesgos. ¿Sí? En tal sentido,
podemos diagramar de esta manera, o podemos visualizar de esta manera, cómo se produce este ecosistema y la incidencia de la regulación. Claramente vimos que el Banco Central está abocado, tiene un mandato vinculado a la estabilidad, a la solvencia, a la eficacia del sistema financiero, a su integridad, a la información, a la transparencia, y con ello pretende que funcione el sistema financiero, que cumpla el rol que debe cumplir canalizando el financiamiento, canalizando los fondos para que lleguen a las personas. Pero en esta relación con las entidades financieras, fíjense que en este ecosistema de la circulación del crédito o cómo se mueve el financiamiento, no está solo. El Banco Central cumple un rol vinculado a estos mandatos que tenemos aquí en el ángulo superior izquierdo, ¿sí?, con ustedes. Sin embargo, se relaciona también con otras organizaciones relevantes en el entendimiento del impacto que puede tener la actividad financiera en la vida de las personas y también en la afluencia del financiamiento del crédito. Lastimosamente, querer entender que los riesgos de crédito, los riesgos a los que están sometidas las entidades financieras, se limitan únicamente a elementos ajenos al medio ambiente o sociales, sería un entendimiento un poco pacato o un poco restringido del fenómeno entero. ¿Por qué? Porque volvemos a la idea de que casi el 80% del sector agrícola, ganadero, como nos mostró Omar, la composición de las carteras de los bancos, están vinculadas a esta idea o al financiamiento. Entonces, el Banco Central se relaciona con las entidades financieras a través de la regulación, con su carácter de supervisor, y las entidades financieras con el cliente. Y al relacionarse con los clientes, cuando se relaciona, cuando otorga los créditos, en este financiamiento también debe requerir el cumplimiento de permisos ambientales, por ejemplo. Y estos permisos ambientales tienen que estar supeditados al cumplimiento de leyes, al cumplimiento de permisos, al otorgamiento, y allí, de alguna manera, se conectan otras entidades que al parecer no tendrían ningún tipo de vinculación con el Banco Central. Sin embargo, completan absolutamente la regulación y el ecosistema de la gestión de los créditos en Paraguay. ¿Por qué? Porque si una entidad, si un cliente, por ejemplo, está incapacitado de cumplir algún compromiso crediticio con las entidades del sistema financiero, estas pueden verse afectadas en el repago o asumir compromisos como pasivos ambientales y eso repercutir en el sistema todo. Entonces, la conjunción de todos estos actores es relevante para entender este ecosistema de la regulación. No es porque se extralimite o se utilicen mandatos o facultades que no le sean propias al Banco Central, sino por el contrario, el reconocimiento de esta dinámica es imprescindible para que el fenómeno pueda ser atendido de una manera eficiente. Pero ahora, entender el mandato respecto al cambio climático y a estos riesgos ambientales y sociales vinculados a la sostenibilidad necesariamente nos lleva a entender que cuando se producen crisis el cambio climático, los eventos de cambio climático, que como vimos hoy son cada vez más frecuentes y más intensos, podemos encontrarnos con que se pueden producir shocks que son difíciles de predecir. Esto pueden afectar la oferta, la demanda, que son relevantes para la política monetaria. Se pueden afectar cosechas, precios de commodities, de alimentos, de combustibles. Hay riesgos de shocks recurrentes y de la duración de sus efectos. Entonces, la política monetaria podría verse afectada y es necesario tener un comportamiento activo y no reactivo en torno a ello. Respecto a la estabilidad financiera, bueno, sabemos que estamos sometidos a riesgos físicos y riesgos de transición. Estos son muy claros porque vemos todos los días. Hoy tenemos el precio del huevo que subió significativamente, no solo por la época, sino también porque hay dificultades para adquirir los insumos. Ahora el río creció, entonces eso puede permitir que los insumos que son importados lleguen con mayor facilidad. Y esto, sequía, falta de agua, todo puede repercutir e incidir en los precios y así también afectar la estabilidad financiera. Pero esto de considerar regulación para mitigar o para minimizar el impacto o para prever herramientas suficientes, eficientes para asumir, gestionar el cambio climático o los desafíos del cambio climático y preservar la estabilidad financiera, promoverla y así también tener efectos en torno a la estabilidad política monetaria,
necesariamente tiene doble vía, como señalaba Margarita hoy a la mañana. No solamente importa tomar acción en torno a los supervisados, en el caso del Banco Central y de las entidades que están vinculadas a ella, sino también compromisos al interior de la organización. Nos hablaba del ESG y exactamente es ese elemento necesario para poder gestionar eficientemente estos temas de sostenibilidad. Es importante que una gobernanza al interior de una organización gestione de manera eficiente temas que sean vinculados a lo social y lo ambiental. Así el Banco Central, por ejemplo, tiene un sistema de gestión integral ambiental y de alguna manera cumple ese rol importante que nos señalaba el día de hoy Darío al hablar de la responsabilidad empresarial que tiene el Banco Visión y pretende de alguna forma sumar, promover y gestionar de manera eficiente todos sus recursos para lograr efectos positivos a través del ejercicio de su mandato. Claramente el Banco Central, como sabrán ustedes, ha renovado su flota y ahora tiene vehículos que son híbridos, estamos migrando hacia vehículos eléctricos. Además de ello, también tiene una política de tratamiento del papel o de papel cero, a lo que se suman otras iniciativas internas, pretendiendo que esta gobernanza o esta consideración al interior de la organización permita el cumplimiento de estos objetivos. Así también, como uno de los dos objetivos que tiene el Banco Central, o como uno de los elementos a considerar, van a encontrar ahí abajo la mención de la Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles del Paraguay. A partir de este año, el Banco Central del Paraguay ejerce la presidencia pro tempore de esta alianza público-privada que pretende, de alguna forma, congregar actores que son claves para llevar adelante ciertos compromisos o ciertas ideas vinculadas a la promoción de las finanzas sostenibles. Omar había hecho también mención, creo que es lugar obligado para todos los que hablamos de estos temas en Latinoamérica. Cuando hablamos de sostenibilidad, ciertamente Paraguay fue el primero a partir de la Mesa de Finanzas Sostenibles en tener estos temas vinculados a las finanzas en Paraguay y al sistema financiero. Pero quiero un poco avanzar porque hemos evolucionado. Latinoamérica ya tiene muchas más acciones, muchas más actividades, muchas más iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, pero igualmente ya hemos avanzado, por ejemplo, en el Brasil, este protocolo inicial que luego se vio adicionado a una regulación por el Banco Central del Brasil, que fue revisada recientemente, que ha elevado los estándares, ha sumado a su agenda natural como banco centralista, la incorporación de la sostenibilidad como uno de sus objetivos estratégicos. Lo mismo sucede con el Uruguay, por nombrar solamente dos ejemplos, donde los lineamientos o la hoja de ruta de sostenibilidad del Banco Central ha sido un compromiso asumido por sus autoridades en el 2012. Solamente para que veamos que estos temas son recurrentes y son comunes a lo largo de todos nuestros países en Latinoamérica, me quedo un poco con las acciones del Banco Central, entendiendo que la cooperación es un desafío y también es una oportunidad para crecer juntos en estos temas. El Banco Central se ha unido, como comentaba hace un momento, a la red de bancos, a la red financiera de sostenibilidad y a la red para el enverdecimiento del sistema financiero recientemente, entre el 2020 y el 2016, a la AFI, a la Alianza para la Inclusión Financiera, que también toca temas de sostenibilidad que son relevantes, como la igualdad de género, la inclusión financiera y la educación, de alguna forma, de lo que vamos a hablar también, para poder entender que todo esto, o los compromisos, o los aliados como Pacto Global, WWF, la UNEP 5 o la PNUD, como también el Banco Mundial, colaboran en esta idea de que construir sostenibilidad es un proceso, como decía hoy José, pero también es un trabajo colaborativo y colectivo. Un poco para situarnos en uno de los desafíos que hemos asumido como presidencia pro tempore del Banco Central del Paraguay en esta alianza público-privada de finanzas sostenibles, solamente mirar un poco la hoja de ruta para entender cómo fue evolucionando. Omar hizo una somera mención a ello, concentro en la mesa de finanzas sostenibles, y yo quiero comentarles simplemente que el primer valor relevante se da en el sector privado, lo cual es sumamente importante porque el sector privado va a ser el que va a catapultar las posibilidades de desarrollo en estos temas. También tenemos en el 2018 la emisión de una regulación de la que hablamos hace un momento, que es la Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales del Banco Central, la conformación de una mesa de trabajo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, al que se sumó
al grupo que se sumó, luego la Mesa de Finanzas Sostenibles y otros actores más, para que en el 2021 se lanzara esta Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles del Paraguay, entendiendo nuevamente con la idea de cooperación, de alianzas, de sumar juntos, de tener una visión colectiva, consensuada, trabajada en conjunto, poder lograr objetivos que tengan que ver con la sostenibilidad desde el rol que a cada cual le compete, por supuesto. Pero ¿cómo podemos hacer, o qué es esta Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles? No es otra cosa que un grupo estratégico, que pretende ser un referente en temas de sostenibilidad en los diferentes estadios o en los diferentes espacios que le tocan y en los diferentes mandatos que asumen. Para ello tienen una visión vinculada a la sostenibilidad. Ya me avisan que termina mi tiempo, voy a hablar un poco más rápido, me disculparán ustedes, pero tiene la visión y la misión de entender justamente este entendimiento de la coordinación, de la colaboración y de la necesidad de trabajar en conjunto, sector público y sector privado, para entender estos temas, para abordar estos temas y para lograr un consenso que nos lleve al desarrollo sostenible. Entender el desarrollo sostenible es tocar todos los elementos, todas las dimensiones, sin dejar ninguna atrás. Ser sostenible no significa no tener rentabilidad. Ser sostenible no significa eliminar o dejar de considerar el personal o los elementos de responsabilidad social de cada una de las organizaciones, pero también tiene un claro efecto o una clara dimensión en torno a la necesidad de gobernanza clara y de innovación, como hablaba al día de hoy tanto Jorge como Martín al hablar de temas al hablar de la CAF, al referirnos a la CAF o al referirnos al hidrógeno verde. Bueno, los valores de esta alianza público-privada se centran en el consenso, como hablábamos, en la confianza, en el compromiso y en la innovación. Es muy difícil que haya sostenibilidad o que se permita sostenibilidad sin este rango creativo, sin el efecto que tuvo esta manera diferente de saltar, porque eso es imprescindible si queremos cambiar la manera de ver los negocios y que estos negocios sean rentables. Simplemente hablar de los lineamientos estratégicos que comprometen la construcción de capacidades, la gobernanza, la gestión, alianzas estratégicas nuevamente, ser colectivos, la comunicación y la consideración de trabajar en normas o de manera socializada, abierta, para poder lograr objetivos que contemplen a todos los actores y todos los intereses. Perdonen, voy a ser muy rápido, ya llego hasta aquí, pero una cuestión relevante a considerar es que es necesario ser proactivos, porque esto es imprescindible para poder hablar de sostenibilidad, y un valor o una herramienta que es imprescindible para ser proactivos es la acción y la educación. El día de hoy tenemos no un lleno total, como deberían ser estos temas, porque nos atañen a todos desde el desarrollo de los negocios, desde los receptores de las actividades económicas, desde las instituciones públicas que hacemos políticas públicas o desde los tomadores de decisiones, porque la sostenibilidad va a permitir desarrollo económico, va a permitir el reconocimiento de todos quienes integran la malla económica, el contenido económico, y cada uno de los actores en el rol en el cual les compete. De manera tal es que no puede quedarse nadie atrás. Tenemos que considerar elementos vinculados a lo social, a lo ambiental, la realidad del contexto en el cual se desarrollan los negocios, que es este planeta, no tenemos otro, y no olvidar que para poder llegar a la sostenibilidad, el trabajo de cada uno, el compromiso de cada uno, no solo de nuestras autoridades o de las empresas, es imprescindible. Muchas gracias.